Con mucha preocupación hemos visto el tema de la violencia policial. En algunos países inclusive se dice que las situaciones de crímenes están muy ligadas al tema de la policía. Por otro lado, por ejemplo, en la investigación que hemos realizado El Salvador y Costa Rica sobre el tema policial, que también lo estamos haciendo en Panamá, lo que nos dicen las fuerzas policiales es que por el asunto cultural hasta justifican la violencia LGBTI, cosa que nos parece bastante preocupante. O sea, que el 13% de la policía considere que el abuso sexual o violencia física contra las poblaciones LGBT es justificable, nos parece una barbaridad. Pero también tenemos que entender que muchos de los procesos de sensibilización en materia de diversidad sexual no han llegado a los cuerpos policiales. Se ha hablado en la región de VIH, por ejemplo, infección de transmisión sexual o el virus que causa el SIDA. Pero hablar de las necesidades de las poblaciones LGBT no se ha hecho a profundidad, y mucho menos que consideren a las poblaciones LGBTI como sujetas de derechos. Nuestra sociedad centroamericana todavía está creciendo en esto, pero aún nos falta muchísimo poder lograr esa sensibilidad, y sobre todo que se entienda que las poblaciones LGBTI somos sujetas de derecho y que se nos tiene que proteger como cualquier otra persona o cualquier otra población, y que también gozamos de las mismas garantías que cualquier otro ciudadano en nuestros países. ¿Sigue habiendo persecución religiosa? Indiscutiblemente la religión ha motivado la discriminación. Hay diferentes aspectos o factores que influyen, ¿verdad? Está el social, que dentro del social evidentemente el tema religioso tiene una gran trascendencia. O sea, aquellos grupos evangélicos principalmente que consideran la orientación sexual diversa como un pecado mortal o como un pecado grave, de alguna forma también están fomentando la discriminación y el rechazo. Ya la legislación lo tiene muy claro, ¿verdad? El asunto es que los países no lo han explotado como debe de ser. Sentimos precisamente por la presión y la fuerza de las iglesias, pero en la legislación dice que todo aquel que motive el odio y la discriminación es considerado un delito, ¿verdad? Lo que pasa es que las iglesias siguen promoviendo el odio y la discriminación por diferentes formas, pero los gobiernos todavía no han tenido la capacidad de parar esa violencia, porque los estados también y los gobiernos son responsables de esa violencia. Indiscutiblemente el discurso religioso tiene mucho que ver en esto, desde la violencia en la calle hasta la violencia en la casa, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos que entender como sociedades. Todavía no se ha logrado, a pesar de que hace tantos años la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad es una manifestación natural de la sexualidad humana, todavía no se ha logrado entender esto a nivel social, y a alguna gente no le conviene que se entienda. Hemos visto cómo iglesias evangélicas tienen escuelas, colegios y universidades que viven a partir del pecado o de lo que se cree como pecado, donde los padres están muy interesados en invertir. Entonces, entre más represión haya, a algunas iglesias les sirve, porque entonces van a tener mayores benefactores. En el caso de la violencia que viven las personas transgéneros en las cárceles, ¿qué está haciendo el CIPAC y otras organizaciones con respecto a esto? Que muchas veces queda invisibilizado. Sí, CIPAC tenemos capacidades limitadas con respecto a eso. Hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa solicitando igual que se investiguen los actos de discriminación.
Estamos dentro de una comisión en el tema VIH precisamente para tratar de garantizar las medidas de protección y seguridad de infección de transmisión sexual a personas en las cárceles, y también la protección a los derechos de las personas seropositivas dentro de las cárceles. Esto es un campo de acción bastante difícil, donde hay toda una estructura de gobierno, ¿no?, en una población que está en una situación de privación de libertad, por lo cual no todos sus derechos pueden ser garantizados, y se ha acostumbrado dentro del sistema penitenciario más a limitar los derechos que a dar derechos. Entonces hay que crear todo un cambio de paradigmas acá. Esperamos en esta construcción de un mejor país poder garantizar los derechos fundamentales a los privados de libertad. Sabemos que es un tema difícil, entendemos que hay otras organizaciones trabajando en este tema, y es importante crear evidencia de lo que realmente está pasando a nivel interno, y esta evidencia, por lo menos nosotros como CIPAC, todavía no la tenemos. ¿Qué trabajo o qué opinión te merece, digamos, el que personas profesionales, trans, gay o lesbianas, muchas veces ven tropiezos a la hora de querer adquirir mejores espacios laborales, donde prácticamente son rechazados por su preferencia sexual o por su condición de identidad de género? Las transformaciones sociales llevan su tiempo. Alguna gente habla que una transformación social necesita por lo menos de 10 a 20 años para lograr cambiar. No podemos aprender los gays y lesbianas si no hemos aprendido de otras poblaciones. Hemos visto, por ejemplo, cómo los afrodescendientes en Costa Rica, o las poblaciones originarias, o las mujeres, o las personas con capacidades especiales han tenido que hacer grandes luchas para esta transformación y cambio social. Inclusive hasta se ha modificado la ley para poder generar cuotas en las cuales ciertas poblaciones deben estar en ciertos lugares, trabajos o puestos de poder, ¿verdad? Ha pasado con las mujeres y otras poblaciones. Los gays y las lesbianas no somos la excepción, y las personas transgénero, por supuesto. Este es un proceso de transformación y cambio social. Parte de lo que nosotros promovemos es la denuncia. Denuncie. Tenemos las herramientas que deben garantizar la protección de sus derechos fundamentales, pero si no denuncia, el caso no existe, se vuelve invisible. Aunque usted como persona pase mucho dolor, viva una situación terrible, no podemos hacer nada si la gente no denuncia. Promovemos que se denuncie. Igual no garantizamos que todo salga perfecto, pero por lo menos usted va a tener la oportunidad de exigir cambios y transformaciones. Las leyes en nuestros países se han creado precisamente a raíz de que la gente denuncia y exige. Las leyes no las crean los diputados o los congresistas, excepto aquellas que sí les convienen a ellos, pero las leyes y las transformaciones sociales las hace la gente y las hace el pueblo. La población LGBT estamos en pañales en el sentido de incidencia política o negociación, por ejemplo. Vemos gran cantidad de divisiones entre organizaciones en todos nuestros países de la región, precisamente porque no hemos llegado a ese nivel de madurez política en la que sí han llegado quizá otros grupos sociales, pero estos grupos sociales llevan más años que nosotros metiéndonos ya en un grado, en un nivel de incidencia y de cambio de estructura social. Así que por un lado tenemos que hay que denunciar, y por otro, pues estas alianzas, ¿verdad?, que se mencionan son importantes para visibilizar la situación. Los medios de comunicación son fundamentales en este proceso, porque si no se visibiliza el problema, entonces no existe. Y acá es donde tanto los medios, las organizaciones no gubernamentales y aquellas instituciones de protección a los derechos humanos formamos una alianza que es fundamental para esa transformación y cambio social.